oportunidad vamos a hablar acerca de los derechos humanos. ¿Qué son los derechos humanos? En realidad, el concepto más general de los derechos humanos es el siguiente. Son derechos inherentes, es decir, que nos pertenecen, propios. Nosotros nacemos ya con derechos. Esto no nos entrega la ley, esto ya nace con nosotros por naturaleza. Para todos los seres humanos, sin distinción alguna de nacionalidad, residencia, sexo, origen, origen étnico, color, religión, lengua o cualquier otra condición. Estos derechos son interrelacionados, interdependientes e indivisibles. De alguna manera, los derechos humanos vienen a formar una cadena que permite que el hombre sea salvaguardado por todo tipo de explotación, maltrato, daño que se le pueda producir. ¿Y por qué aparecen los derechos humanos? Los derechos humanos aparecen por historia, y ustedes lo saben, después de la Revolución Norteamericana y más aún después de la Revolución Francesa. Cuando la gente estaba cansada de ser explotada, de ser maniatada, de ser maltratada por el poder monárquico de los reyes. Cuando la gente no se sentía protegida por sus autoridades. Entonces empezó una lucha de cambio. Las personas tenían que tener los mismos derechos porque todos somos seres humanos iguales. No es porque sea rey o que sea presidente o que sea monarca, está por encima de una persona, por el simple hecho de tener mayor o mejor conocimiento, o tener mayor fortuna, o tener un cargo público. Eso no lo hace capaz de estar por encima de nadie, porque todos estamos absolutamente iguales ante la ley. Por eso es que los derechos humanos son muy importantes verlos desde esa perspectiva. En tanto que poseemos ideas, sentimientos propios, libertad para actuar conforme a ellos, somos dueños de una individualidad valiosa por sí misma y digna de ser protegida y respetada. Los derechos humanos comprenden derechos civiles y políticos, como el derecho a la integridad física y mental. Hay derechos humanos sociales, económicos y culturales, como el derecho a la educación, la salud, la vivienda, estándares adecuados de vida y a beneficiarnos de la ciencia y la cultura. Si es cierto, hoy en día no hay una total libertad. La libertad significa acatamiento de normas y leyes. No existe una total libertad. Por lo menos se disfruta de una mediana libertad. Tenemos que seguir luchando para que se constituya una verdadera libertad. La educación también es un derecho, definitivamente, porque sin educación es imposible poder entender y comprender la naturaleza de lo que te corresponde y pertenece. Por eso es muy importante conocer nuestros derechos, porque una vez que tú conozcas tus derechos, nadie podrá pisotearte ni hacerte absolutamente nada. En el sentido literal, digamos, de la palabra, hacerte nada, ¿no? Porque sabemos que hay personas que no respetan los derechos, como son, por ejemplo, delincuentes o gente de mal vivir, que matan y destruyen la vida de personas sin respetarlas, que también merecen sanción. El derecho a la vida. Todos tienen derecho a vivir. Por eso el aborto definitivamente debe ser eliminado. No hay derecho al aborto, porque la vida es un derecho y nadie tiene por qué restringir ni quitar la vida de nadie. A la alimentación, todos tenemos derechos a ser alimentados, a tener ese espacio en el cual las personas puedan disfrutar del alimento diario. Y en eso el Estado tiene que ser muy estricto en regular esas normas, que a todos les llegue la alimentación correcta y debida. Todas las instituciones de todas las naciones están en la obligación de garantizar y hacer valer estos derechos en su jurisdicción y toda persona está en la obligación de respetarlos. Por eso es que cuando un extranjero viene aquí a un país o nosotros nos vamos a otro país, los países tienen derecho a respetar nuestro
nuestra libertad en ese país. Claro que un extranjero tiene que someterse a las normas de ese país, a las leyes de ese país. Mientras no las incumpla, es visto como cualquier ciudadano en el país donde esté o en el país donde nosotros estemos. Por otra parte, todos los países, definitivamente, que están en la obligación de hacer cumplir estos derechos, se llaman derechos universales. Vemos entonces que incluso, de alguna manera, cuando estos derechos en forma general son observados, nuestra soberanía tiene límites, por ejemplo, constituidos por intereses generales que van más allá de las fronteras. Esos límites, que vienen a ser las fronteras, de alguna manera exigen al extranjero un pasaporte, una visa o un salvoconducto para poder ingresar. No le pueden impedir el ingreso a otro país, salvo ciertas condiciones o normas. El derecho a la libertad es un derecho que debe ser respetado. Pero hoy en día estamos en un estado de emergencia, que es un estado específico y especial, precisamente por lo que estamos pasando. Entonces las fronteras se han cerrado y este cierre de fronteras no permite que ingrese nadie. Cuando hay un estado de emergencia, ciertos derechos tienen límites o prácticamente son restringidos. ¿Cuándo se da la ley que aprueba los derechos de la Declaración Universal? El 10 de diciembre de 1948, específicamente después de la Segunda Guerra Mundial. Nosotros sabemos que hubo dos grandes guerras mundiales, la primera y la segunda. La más catastrófica fue la Segunda Guerra Mundial. Después de esta se constituye las Naciones Unidas. Ya habrá oportunidad de hablar de las Naciones Unidas, que tampoco es una organización tan democrática que digamos, ¿no? Tiene intereses propios y sabemos dónde está, ¿no? Dónde está su sede y quiénes lo administran. Y que la corrupción de alguna manera cunde también esta institución, como en todos los países y en todas las instituciones. Habremos que preguntarnos por qué las Naciones Unidas, que vela por el derecho y la libertad de muchos pueblos, por la vida, no se preocupa por la muerte de sirios, por ejemplo, en el Medio Oriente, cuando norteamericanos bombardean esas ciudades. Habríamos que preguntarnos, por ejemplo, cuando Estados Unidos le cierra las fronteras a algunos países que no le caen, como Venezuela, por ejemplo, donde no permite el ingreso de ciertos alimentos. El país donde se encuentran las Naciones Unidas es el primero que infringe los derechos por intereses oscuros, que seguramente ya habrá un momento de explicarlos. Bien, alumnos, ahí lo dejamos y sigan las indicaciones que están debajo de este video. Hasta un próximo video. Que tengan un buen día.